En este video vamos a abordar el uso, o mejor dicho, el mal uso de las letras mayúsculas. De un tiempo a la fecha es bastante evidente el mal uso que se está haciendo de este tipo de letras. Existen tres reglas para ocupar las mayúsculas, es decir, tres situaciones en las cuales tenemos que emplearlas. La primera de ellas es en la letra inicial. Segundo, es en los nombres propios. Y tercero, en las siglas. La letra inicial se refiere a la primera letra de un párrafo o a la letra que sigue a un punto. Después de un punto tiene que haber una mayúscula. Entonces, primera letra de un párrafo o después de un punto, esa es una letra inicial. En los nombres propios, por ejemplo, si yo me llamara Manuel del Río, cada elemento del nombre va con mayúscula, excepto los artículos y las preposiciones. Y en el caso de las siglas, por ejemplo, esta significa Instituto Mexicano del Seguro Social, quiere decir que la letra inicial de cada elemento que compone el nombre, cuando se juntan, forman unas siglas. Estos son los casos en los cuales tienen que emplearse las mayúsculas y, como podrás darte cuenta, no son nada difíciles, a pesar de lo cual existe, como te decía, ese mal uso tan generalizado de las mayúsculas. Vamos a analizar algunos de los principales problemas. Primero, muy evidente, escribir todo con mayúsculas. ¿Y por qué se suele hacer uso de este vicio, de este error? Porque la gente tiene la idea generalizada de que las mayúsculas no se acentúan, lo cual es un error. Las mayúsculas sí se acentúan y de hecho ese es el segundo error. No acentuar las mayúsculas. Por ejemplo, la palabra ángel, cuando fuera la primera letra de un párrafo o le siguiera a un punto, tiene que llevar esta tilde. Entonces, el primer error que veíamos es escribir todo con mayúsculas, normalmente derivado de la falta de deseos de poner tildes, pero ya vimos que tampoco aplica, puesto que las mayúsculas sí se acentúan. Tenemos otro caso que es opuesto a este: no usar mayúsculas. Quizás por pereza, por moda, no sé, pero no usar mayúsculas en esos casos en los que yo te comenté también es un error. El siguiente caso que tenemos es poner los títulos con mayúscula en cada inicial. Eso es correcto en inglés, en español no. En español solamente la primera letra tiene que ir con mayúscula y si hubiera un nombre propio dentro del título también, pero el resto de los elementos del título tiene que ir con minúscula. Repito, en inglés es correcto hacerlo de la otra manera, en español no. Hacer uso de la subjetividad para poner mayúscula en una palabra que se desea resaltar. Probablemente para mí sea muy importante resaltar y por eso lo voy a escribir con mayúscula, pero no se justifica. Las reglas son suficientemente claras como para dejar dudas y crear la necesidad de ocupar la subjetividad. Tiene que emplearse si se trata de un nombre propio. Si no es un nombre propio lo que queremos nosotros escribir, no tenemos por qué escribirlo con mayúscula, aunque eso sea muy importante para nosotros. El siguiente es escribir los nombres de días y meses con mayúscula. Lo correcto es la minúscula. Lunes, martes, etcétera, a menos
que se tratara de la primera letra de un párrafo o que antes de esta letra estuviera un punto, según lo que ya vimos. O bien, si nombramos a nuestra mascota con alguno de estos nombres, entonces es correcto que utilicemos la mayúscula, pero no en los casos en los que nos referimos a los días de la semana o a los meses del año. El siguiente caso es el de intercalar. Y creo que no me equivocaré si digo que esto es exclusivo de las nuevas generaciones. Hacer uso de letras intercaladas. Lo mismo que el uso del cambiar a propósito las letras con las que se escribe, pero eso es tema de otro video. Y el último ejemplo que vamos a ver es el de separar las siglas con punto. Es incorrecto escribir así. Las siglas no deberían ir separadas con punto, a menos que todo nuestro texto haya sido escrito con mayúsculas y entonces fuera necesario indicar cuál es una sigla y cuál es una palabra normal. Pero ya vimos que tampoco es conveniente escribir todo con mayúsculas. Entonces, para resumir, las mayúsculas tienen 3 reglas muy particulares, muy sencillas, que no son en absoluto imposibles de observar, que es, se emplean cuando es una letra inicial, se emplean cuando se trata de nombres propios y se emplean cuando se ocupan siglas. Vamos a ceñirnos a estas reglas y no tendremos ningún problema por hacer que nuestros textos luzcan correctamente.